Creo que hoy Latinoamérica es la gran oportunidad para emprender y para invertir en emprendimiento. Estamos atrás del resto del mundo en el desarrollo de muchas cosas. La frontera del futuro es de este lado y nosotros queremos ser los que los ayudemos a hacer ese brinco. Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Para todos los irrazonables que quieren hacer la diferencia. Un espacio donde romperemos tu mente con las historias de las y los emprendedores que están cambiando las reglas del juego. Comenzamos. Oye, Fabriz, pues bienvenido de verdad a Irrazonables Podcast. Un honor tenerte y poder conversar contigo. Igualmente, Rul, qué gusto estar por acá. Oye, y para quienes no lo conocen, Fabriz es socio director de Ignia, fondo de inversión de $200 millones. También está liderando el contenido en podcast, Read to Lead. Es un apasionado de la lectura, de la innovación, le encanta viajar. Es una persona de verdad que admiramos mucho, además mentor irrazonable. Y vamos a estar aquí intentando cambiar las reglas del juego del Venture Capital. Muchas gracias y súper bienvenido. Encantado de estar acá. Muy contento de poder participar en esto. Muchas gracias, Raúl. Sí, no, hombre, nosotros fascinados. Y aparte tengo tantas ganas de meterme en tu mente, tanto que has vivido. No sabía ni por dónde empezar al principio. Qué padre. Y de verdad, hoy en día es muy común hablar de fondos de inversión, personas que están invirtiendo. Ustedes en Ignia son pioneros y empezaron hace 15 años, si no me equivoco. 15 años, 2007, exacto. Oye, ¿cómo comenzaron a levantar un fondo de inversión hace 15 años aquí? Fíjate que es de esas cosas chistosas. Todos venimos de un background, yo te diría, operativo, financiero. Y literalmente hace 15 años llegamos a empezar a invertir por serendipity. O sea, un poquito como el burro que tocó la flauta. Yo había salido, conocí a mi socio Álvaro en Vitro. Sí. Estábamos los dos en la parte financiera, era el director de finanzas y yo iba a toda la parte de finanzas corporativas. Y salí de Vitro y al poco tiempo salió él. Pasé por una compañía privada aquí en Monterrey y no me gustó para nada la experiencia. Y al poco tiempo un amigo mutuo me dijo: oye, Álvaro está arrancando un fondo, deberías de platicar con él. Y así se dio la magia. Ya llevamos hoy 20 años de conocernos y en aquel entonces teníamos, pues no sé, 5 o 6 años quizá, de trabajar juntos. Y junto con Michael Chu, Sí. Profesor de Harvard, fue como empezó Ignia en el 2007. Pero de verdad es de esas felices coincidencias o casualidades en la vida que te van llevando a las cosas que son para ti, ¿no? Que te gustan. Oye, ¿qué cosas ves diferente del panorama de inversión en México hoy versus hace 15 años? Todo. Mira, lo primero que te diría es, en nuestro negocio, las plataformas digitales han cambiado por completo la manera como hacemos inversiones. En el 2007, es el mismo año, siempre cuando estoy hablando de Ignia, el 2007 es la referencia de cuando sale el iPhone al mercado. No había plataformas digitales, claro. Empezando por ahí. Fue un fondo de $100 millones que invertimos en 14 compañías. Invertimos en la primera empresa fintech que hubo en México. Es una compañía que se llamó primero Finestrella y luego de ahí se llamó Micel y de ahí cambió a ser MiMoney. Sí. Muy adelantada a su tiempo. Y luego el resto, prácticamente todas eran empresas de la economía real. De modelos de negocios, como decimos, brick and mortar, que requieren mucha inversión para crecer y que requieren elementos mucho más de la economía tradicional que lo que tenemos hoy en día. Entonces eso cambia completamente la dinámica de una inversión. Y luego la otra cosa que cambia por completo es la cantidad de capital disponible para apoyar esas plataformas, ¿no? Hoy en día, todas las inversiones que tenemos, hoy tenemos más de 40 inversiones porque desde entonces hemos levantado otros 2 fondos, todas tenemos coinversionistas y tenemos coinversionistas de todos lados. Y nuestro enfoque es una inversión totalmente panregional, a diferencia de que cuando empezamos pues, invertíamos solamente en México y hacíamos casitas o cadenas de ópticas o atún, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
ha cambiado muchísimo y creo que nosotros como inversionistas hemos evolucionado mucho en el camino. Oye, qué gusto y muchas gracias por compartir con nosotros la siguiente hora. De las 40 inversiones, ¿cuáles son las que más te han emocionado? No te diría que hay una que me emociona más. Hay unas en las que estoy mucho más involucrado. Ok. Porque como sabes, somos 4 socios que operamos el fondo. Está Álvaro, Cristín, Otto y yo. Y cada uno de nosotros, además de que tenemos la responsabilidad de traer fondeo al fondo y nuestros inversionistas y todo esto para hacer como un pool grande de inversionistas, pues también tenemos, por un lado, las áreas que nos gustan, están cerquita de nuestro corazón. Yo fui banquero mucho tiempo, entonces es de las confesiones que hago cuando voy conociendo gente. Le digo, eventualmente me estoy tratando de reformar, pero obviamente pues el tema fintech a mí me gusta mucho, es un tema donde me siento muy cómodo. Últimamente le he estado dedicando tiempo a otras verticales. Me gusta el futuro del trabajo, por ejemplo. Creo que ahorita lo que estamos viviendo es increíble desde el punto de vista de la transformación de cómo nos relacionamos con el trabajo y evidentemente las plataformas tecnológicas y la tecnología en sí permite pues que trabajemos de forma remota, que trabajemos en ciertos horarios, que trabajemos en todos lados del mundo. Que les paguemos a esas personas, que aprovechemos los mejores pools de talentos en todos lados del mundo. Sí. Y si a eso le factoreas el hecho de que la población joven es la que se está incorporando hoy al mundo laboral, pues te das cuenta que hay una oportunidad brutal de generar disrupción a través de todas estas cosas, ¿no? Entonces, estoy evadiendo contestarte la pregunta. Y la audiencia ahorita, ya nos dimos cuenta. Sí, no, me queda claro. Es como cuando te preguntan cuál es de tus hijos, cuál es al que más quieres, ¿no? Y tú, no puedo constar, te puedo decir cuál es el que menos. Quiero a todos. Entonces, pues depende del momento, pero sí, evidentemente hay ciertas cosas que me emocionan mucho de las compañías en las que estamos invertidos, pero no tengo así que digas una favorita. No es tan así. ¿Y algún descalabro que te hayas acordado? Sí, mucho. ¿Alguno que puedas compartir? Sí, todos, cualquiera. Te puedo contar, por ejemplo, una de las verticales en el fondo 1 de Venture Capital. Sí. Entonces tenemos un fondo de impacto que es del 2007. 2015 hacemos nuestro primer fondo de Venture Capital propiamente, otros $100 millones. Y ahorita estamos terminando de levantar un fondo de $150 millones, que es nuestro segundo fondo de Venture Capital, y dentro del paraguas, digamos, es el tercer fondo de la franquicia, ¿no? Entonces, en el 2016 o 17, cuando estábamos ya habiendo levantado el primer fondo de VC, invertimos en una compañía que se llama Pangea. Pangea es una empresa que nace en Chicago y que busca generar una solución tecnológica al problema de las remesas. La vertical de las remesas, si observas los últimos 10 años, año con año, superamos el año anterior con el volumen de remesas que se transfieren de Estados Unidos a México. Y es una propuesta de valor con una cantidad de fricciones, porque la gente tiene que ir a cierta tienda y tiene que llevar el dinero y no forzosamente tiene cuentas de banco y todo este rollo. En algún momento se volvió muy complicado porque además cuando empezó Trump en Estados Unidos era el lugar donde hacían los raids a los inmigrantes, ahí los agarraban, ahí llegaba ICE y se los despachaban a todos. Y luego por el lado financiero es extremadamente opaco porque hay muchos intermediarios. Y entonces tú sabes que vas a mandar $100, pero luego el tipo de cambio lo manosean por todos lados, hay comisiones por todos lados, y luego no sabes finalmente a dónde le va a llegar al beneficiario, ¿no? Y en cuánto tiempo. Y entonces Pangea es una compañía que tenía esta plataforma que lo que hacía era totalmente digital, era desde el celular, el que mandaba la remesa, pues la mandaba desde su teléfono y tenía cuenta de banco, se cargaba ahí directamente y él decidía si se le mandaba a un FAMSA, a un Electra, a un Coppel o alguna cosa por el estilo, le mandaba la foto de la confirmación por celular también al beneficiario, el beneficiario se presentaba en la ventanilla y pues listo, ¿no? Y cobraba su dinero y desde el momento donde mandaban el dinero, sabían perfectamente cuánto dinero le iba a llegar a la persona que era el beneficiario. Que antes ninguna tecnología te podía dar eso. Total, nos encantó. La verdad, nos gustó mucho también que había 2 fondos americanos grandes metidos en la empresa, resolvía un problema verdaderamente de fondo. Parte de nuestra tesis es, nosotros no invertimos en tecnología,
Nosotros invertimos en soluciones tecnológicas que resuelven problemas de la clase media emergente. Ese es en Latinoamérica. La razón por la que no invertimos en tecnología es no tomamos riesgo tecnológico. Eso implica un nivel adicional de riesgo de si la tecnología jala o no jala. Nosotros lo que queremos es utilizar la plataforma tecnológica para resolver un problema y eso creemos que disminuye el riesgo de la inversión y por el otro lado pues, permite que crezca mucho más rápido y genere mucho más valor económico. Pues nos encantaba. Invertimos en varios momentos en la vida de la inversión $5 millones y lo que nos pasó es que tratamos, como tú sabes, nosotros invertimos, crecemos el negocio y eventualmente donde se ve que hicimos bien las cosas o donde se cumple el ciclo de nuestro modelo de negocios es vender la compañía. La vendimos 3 veces. La primera vez recibimos un term sheet e incluso un adelanto de parte de un jugador muy grande de los Emiratos Árabes Unidos, porque también ellos tienen una vertical de remesas muy interesante entre Estados Unidos y Asia, y entonces les interesaba la tecnología y les interesaba el corredor latinoamericano, y por angas o por mangas no acabamos cerrando con ellos. Después le intentamos vender el negocio a Grupo Electra, y pues ahí te encargo. Idas, venidas, negociaciones, sentones, nos enojamos, nos paramos. Llegó un punto donde dijimos, esto ya es una burla, no lo vamos a vender. Y finalmente se lo acabamos vendiendo a una compañía pública americana que se llama Enova. Y una inversión que hicimos de $5 millones, a nosotros nos regresaron $800,000. Entonces, y tiempo después, además. Sí. O sea, el múltiplo fue menos de una vez, evidentemente, lo cual pues, no era la intención. Y pues sí, un descalabro fuerte, que además, afortunadamente, nos generó espacio pues, para aprender un chorro de cosas. Y te lo cuento así como muy tranquilo y muy honestamente, porque pues, en el fondo nos está yendo muy bien. Pero claramente en nuestro modelo de negocios hay compañías que les va muy bien y hay otras compañías que no, y esta es una de esas historias, ¿no? Oye, muchísimas gracias de verdad por la apertura, por compartir. Hay cosas, ya dijiste ahorita que no invierten en tecnología nada más, sino en soluciones tecnológicas. ¿Cuáles son las cosas en las que Ignea definitivamente no invierte? Por ejemplo, sé que no invierte cuando el modelo es business to business y menos para gobiernos. Sí, hemos ido modificando las cosas, pero te voy a decir cuál es nuestra tesis de inversión. Nosotros invertimos en plataformas digitales que dan productos y servicios, puede ser B2B, puede ser B2C o B2B2C, o sea, una combinación de todo eso, a lo que le llamamos, o al consumidor final siendo la clase media emergente de Latinoamérica. Sí. Entonces, ¿por qué te digo que hemos ido cambiando? Porque conforme va cambiando el mercado, los consumidores, que originalmente era lo único que queríamos hacer, tienes razón, nuestro primer fondo era completamente B2C, pues identificábamos que en ese momento los consumidores estaban totalmente desatendidos. Entonces, ser los primeros que lleváramos con esas soluciones, pues era un blue ocean en muchos sentidos y nos generaba obviamente posibilidades de retorno mucho más altos. Conforme se va atendiendo al consumidor y empieza a haber mucho más competencia, mucho más soluciones, el valor se va construyendo en la misma cadena, digamos, del producto. Okay. Y entonces, por ejemplo, una de nuestras inversiones más exitosas ahorita, del mismo fondo que el de Pangea, es una empresa B2B. Es una compañía israelí, que esa es otra de las cosas interesantes, ahora te cuento un poco. Se llama Rapid, es una empresa en la que invertimos a una evaluación $30 millones o algo por el estilo, y recientemente hicimos una venta en $5 billones. Ese es el tipo de retornos que genera este asset class. Parte de lo que hemos encontrado y donde nos hemos posicionado es, no somos un fondo mexicano, somos el fondo que le permite a emprendedores del mundo llegar al mercado latinoamericano. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos inversiones en Israel, tenemos inversiones en Europa, en España principalmente, está habiendo muchas cosas. Te decía hace un momentito que acabo de estar en España. Ya del fondo nuevo tenemos 2 inversiones allá, del fondo 1 tenemos una inversión también en Barcelona, tenemos inversiones en Estados Unidos, acabamos de hacer una inversión en Suecia. Un poco de lo que estamos tratando es todos esos emprendedores, que es la segunda vez que emprenden, que es la tercera vez que emprenden, que de repente se dan cuenta que de este lado del mundo hay un potencial gigantesco, una población de 450 millones de personas,
de gente joven, con una edad promedio de 30 años, todos conectados y mal atendidos. Sí. Que dicen, oye, yo tengo que estar ahí. Y que hablan el mismo idioma prácticamente. Y que prácticamente, esos 450 hablan todos el español. Sí es verdad que comen las cosas bien distinto, ¿eh? O sea, sí es cierto que hacer negocios en Latinoamérica tienes que ser local para entender cómo se hacen las cosas, pero por el otro lado son mercados que ofrecen todas las posibilidades de llegar. Y luego por el otro lado, por ejemplo, estos europeos de repente dicen, no, pues podría crecer a Francia o podría crecer a España, a Inglaterra, por ejemplo, al Reino Unido. De repente se dan cuenta que son mercados muy contenidos y que además ya están muy competidos. Entonces, la frontera del futuro es de este lado y nosotros queremos ser los que los ayudemos a hacer ese brinco, ¿no? Ay, está fascinante. Está padre. Sí. ¿Cuándo sientes tú que fue el momento de transición y de revelación? Pues mira, yo te diría que el Fondo 1 de VC, el del 2015, fue donde catalizamos todos los aprendizajes que tuvimos desde el 2007. Creo que llegamos temprano a la fiesta, la verdad. Qué bueno. En el contexto positivo, pues porque tuvimos la oportunidad de ir construyendo nuestra marca y de hacer nuestra reputación y de empezar a aprender a invertir. Punto de vista negativo es que fue muy doloroso. Sí, claro. O sea, esos años fueron años muy duros. O sea, perder empresas, creer en un proyecto y asociarte con un emprendedor y que las cosas no salgan, pues es dolorosísimo. Y luego la otra que no es tan obvia, porque pues somos un fondo de inversión y todo el mundo piensa que los fondos nacemos pues, con una caja así de dinero. Sí. Y que tienen todo resuelto en la vida, ¿no? You need to fundraise. O sea, para tener un fondo necesitas levantarlo. Sí. Levantar un fondo, ¿puedo decir groserías? Siempre, por favor. Hay que chingarse. O sea, para levantar un fondo es duro. O sea, no puedes llegar con un inversionista institucional y decirle, oye, dame un ticket de $20 millones, lo voy a poner a trabajar y nos vemos dentro de 10 años. El asset class en el que estamos metidos nosotros es un asset class difícil, pero por otro lado, y eso es lo que es difícil de repente que la gente entienda, es el asset class que está transformando el mundo. Hace poco estaba yo en una plática en un banco, me invitó a un banco privado y entonces está toda esta gente con mucho dinero ahí sentada en la audiencia. Y entonces antes de empezar la plática les decía, por favor que levante la mano aquí el que tenga Spotify. Todo el mundo levantó la mano. Que levante la mano aquí el que ha comprado algo en Amazon. Todo el mundo levantó la mano. En Netflix, todo el mundo levantó la mano. En Uber, todo el mundo, así, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no invierten en esas compañías? Si ustedes las usan. O sea, pensamos en venture capital como si fuera esta cosa rara, súper riesgosa, que sí es rara y sí tiene sus riesgos, pero es el tipo de inversión que está cambiando cómo hacemos todo. Si no hubiéramos tenido plataformas digitales, la pandemia hubiera sido 30 veces peor. Sí. Todos empezamos a trabajar en híbrido, todos empezamos a consumir por e-commerce, todo el mundo se estuvo educando online, la salud se distribuyó a través de mecanismos digitales. Los negocios crecieron. Todo, claro. Todavía estamos lejos de donde deberíamos comparativamente con el resto del mundo desde un punto de vista, por ejemplo, del porcentaje de e-commerce contra el total del comercio, pero fue un catalizador de desarrollo de tecnología brutal. Y todas esas compañías están invertidas por fondos como el nuestro. Entonces, mira, es un negocio apasionante, sí tiene un riesgo alto y todo, pero de verdad que está cambiando la forma como vivimos. No, y estoy convencido. Y luego de repente pasan noticias allá afuera, como ahora, por ejemplo, que acaba de quebrar el banco de Silicon Valley. Y tal vez tú entiendes mucho más el contexto de cómo sucedió todo, pero ¿cuáles son las principales afectaciones que hay en la industria, ¿no? Digamos, cómo le afecta a los fondos de inversión como Ignia y cómo le afecta a los emprendedores, al final de cuentas. Fíjate que en muchos sentidos, afortunadamente me parece que ya la libramos. Creo que la respuesta que dio el gobierno americano fue una respuesta inesperada. De no salvarlo. No, lo salvó. Lo que decidió el gobierno federal americano fue responder por todos los depósitos que había en el banco por encima, o sea,
los que estaban por debajo de los $250,000, que como banco existe el FDIC, que es un organismo del gobierno federal americano que responde por los depósitos hasta $250,000. Sí, como un seguro. Es un seguro. Sí. Como en su momento aquí en México hubo el Fobaproa y el IPAB y todas estas historias. Bueno, lo mismito, nada más que allá. Sin embargo, lo que dijo el gobierno americano es, voy a responder por los seguros, por los depósitos, y no es propiamente el gobierno americano con el dinero de los taxpayers en Estados Unidos, sino con el fondo de reserva que generan los bancos para este tipo de situaciones, pero independientemente del monto. Entonces, creo que, como dicen los gringos, we are of the woods, en el sentido que afortunadamente no fue una crisis de liquidez para el sistema, pero sí prendió muchísimas alarmas alrededor de la concentración de depósitos de empresas de tecnología a nivel global que estaban en ese banco. Sí. Te voy a contar que nosotros llegamos a SVB porque nos corrieron de JP Morgan. ¿Por qué los corrieron? Porque llegó un punto donde fue nuestra primera cuenta en Estados Unidos y un poco lo que nos dijeron fue, este no es un tipo de negocio que le guste al banco, es una cuenta altamente transaccional y con un nivel de flow chiquititito. Nosotros no teníamos dinero en la cuenta, o sea, teníamos muy poquito dinero porque jalas el dinero, porque lo depositas, porque te viene dinero y lo entregas y así te vas. Entonces, no puedes generar mucha liquidez y por el otro lado, constantemente estás transaccionando. A pesar de que JP Morgan era inversionista nuestro, nos dijeron se tienen que llevar su cuenta a otro lado. Y acabamos en Silicon Valley Bank. ¿Esto hace cuánto? Yo creo que esto fue como por el 2010, 2012, okay, por ahí. Y luego resulta que era un banco que estaba muy metido en nuestro ecosistema. Era un banco que todos los años organizaba una conferencia con inversionistas, con startups. Yo iba todos los años a sus juntas en San Francisco. Luego venían acá y organizaban estas reuniones muy interesantes donde pues traían otros fondos de fuera, donde les hacíamos presentaciones del ecosistema en México y en Latinoamérica. Entonces, tenían una actividad de promoción muy relevante en el mundo en el que estábamos. Y luego la otra cosa que es importante como notar es, Latinoamérica está 10 o 15 años por detrás, si no es que más, de ecosistemas más maduros como el americano. En la parte de startups y en la parte de venture capital, ¿no? Entonces, pues llegaban estos cuates, la verdad es que tenían pues como muy buen branding, muy buen marketing, una historia muy larga de estar apoyando startups en Estados Unidos y todo esto. Pues era, incluso en algún punto los estábamos buscando hasta como para que invirtieran con nosotros. Y pues no, afortunadamente, ya siendo muy, muy específico la respuesta a tu pregunta, yo creo que no nos afectó. Bueno, te puedo decir que a Ignea no le afectó. Te puedo decir que a nuestras empresas del portafolio tampoco. Ya hoy en día, desde el jueves, hemos estado monitoreando pues, muy claramente quién tenía dinero allá y hoy en día te diría que prácticamente ya todas las compañías, incluyéndonos a nosotros, pudimos sacar nuestro dinero de Silicon Valley Bank y estamos en otras cuentas de banco. Lo que sí creo que puso de manifiesto es lo muy poco preparados que estamos o la muy poca visión de crisis y de administración de riesgos que tenemos. Venimos en México de 20 años de estabilidad económica, ya se nos olvidaron las devaluaciones, ya se nos olvidó la inflación y pues estos son los sacudones que dicen, oye, espérate, güey, o sea, pon atención. Traguitos de humildad. Y para nosotros es algo importante, ¿no? Sí, importante. Total. El otro estaba hablando con mi papá y yo, ¿cómo ves mi papá nació en 1943? Va a cumplir de hecho 80 años el siguiente mes. Qué bueno. Una bendición. Felicidades, y cómo no. Y le pregunto, ¿y pai, cómo ves la inflación en 8%? Rulo, 8%. Pero claro. ¿Cómo te costaban 20, 30, sí, 40, 50, 60? O cuando cambiaba mes a mes y no sabías. Eso sí son inflaciones. Esto, Rulo, es canchar poquito más el terreno. Sin duda. No, sin duda. Pero los founders no han vivido eso. Exacto. Y ahí es donde creo que, por ejemplo, los inversionistas, que estamos típicamente más viejos, traemos mucho valor a las asociaciones que construimos con los emprendedores. Por eso los emprendedores tienen que ver bien con quién se asocian y de quién reciben inversión. Oye, ¿no sientes que el gobierno de Estados Unidos está siendo irresponsable con la economía?
O sea, salvando una inversión privada que tuvo decisiones más allá del riesgo. Hoy salió un muy buen podcast del New York Times, se llama The Daily. Yo lo escucho prácticamente todos los días. Y creo que era un poco por ahí, por donde llevaban la conversación. No, para nada, Definitivamente no. Obviamente a mí me conviene que no haya pasado. A mí me tocó ver cómo Citi se hundió y lo que pasó con la gente que tenía, los equity holders de Citi y gente que tenía ahí sus ahorros y todo esto. Ahora, no hay que perder de vista que lo que está respondiendo el gobierno americano son los depósitos. Los accionistas, o sea, wipe out. Quien era dueño de Silicon Valley ya no tiene acciones de Silicon Valley Bank, o las tiene, pero no vale nada. Quien le prestó a Silicon Valley, que no era propiamente un depositante, pues considera los depósitos como un préstamo, pero viene del público, de las abuelitas, de gente que no forzosamente tiene muchos conocimientos, pero quien le prestó está perdiendo su dinero. Entonces, no, yo creo que hicieron bien en el contexto de que pudo haber una serie de contagios muy fuertes que entonces sí les hubiera costado a los taxpayers en Estados Unidos. Hoy en día quien apoquinó fueron los bancos. Sí. Mañana si esto se hubiera caído en pedacitos, hubiera tenido que entrar un rescate, me parece, y no soy economista, sí. Pero hubiera pudo potencialmente haber sido un tema mucho más caro. Sí, me estaba acordando, mi primer trabajo fue en Valmex, la casa de bolsa. Claro, cómo no. Y mi primer día de trabajo fue el 13 de septiembre del 2008, el día que oficialmente quebró Lehman Brothers. Entonces llegué, o sea, nadie me pelaba, obviamente, claro. Todo estaba en llamas. Sí, claro, por supuesto. Le evitamos esta vez, qué bueno. Creo que sí, espero que sí. Sí, totalmente. Y están sucediendo muchas cosas, ¿no? Sobre todo con la cercanía con Estados Unidos, por ejemplo, ahora que Tesla anuncia que se viene a Nuevo León. ¿Tú cómo lo ves? Lo de Tesla sin duda es una buena noticia. O sea, es una buena noticia en muchos sentidos. Creo que, pues como sabes, yo vivo aquí en Nuevo León, entonces me da mucho gusto escuchar que el Estado está haciendo lugar donde están llegando inversiones. Ahora, han estado llegando inversiones desde hace ya tiempo. Y el nearshoring ha sido este año y el año pasado ha sido una locura lo que se ha venido. También hay otro capítulo del New York Times, del Daily, específicamente de la inversión que está llegando a Nuevo León. Es increíble el efecto que va a tener, no solamente en Nuevo León, sino en el resto del país, y yo creo que también en la franja de la frontera. Ahora, Tesla trae otras cosas. Creo que Tesla trae una conciencia, digamos, hacia lo medioambiental, que hoy en día aquí en Nuevo León tenemos una crisis gigantesca por la refinería de Cadereyta. El hecho de que se venga la compañía que fabrica la mayor cantidad de coches eléctricos aquí, yo creo que va a poner a pensar a mucha gente. Y finalmente, lo otro que te diría es, pues qué bueno que alta tecnología se esté dando aquí, en México. Entonces, por todos lados le veo cosas muy buenas. Ahora también pues, es un reconocimiento que tenemos un muy buen sistema educativo. Creo que si no tuviéramos las universidades que tenemos aquí, no forzosamente hubiera sido el lugar. Y pues nada, ¿qué te digo? O sea, sí. soy un regio por convencimiento, compadre. Solamente puedo decir cosas buenas. Que saquen el cabrito de una vez. Eso me sacan a mí del estado, entonces... ¿Y te gusta vivir aquí? Y me encanta vivir aquí. Tengo 2 hijos regios que nacieron acá. Sí. Entonces, pues no, me encanta. No, fascinante, porque sí el tema de tecnología pues permite escalar soluciones, ¿no? Al tamaño, a la velocidad a la que escalan los problemas. Sí. ¿Has visto ahorita empresas o tendencias de cómo están usando ahorita inteligencia artificial? Por ejemplo, en empresas que están ustedes invertidos. Fíjate que sí. Y son usos, yo te diría, bastante poco intuitivos. O sea, lo que es interesante de la inteligencia artificial es que la puedes aplicar prácticamente para todo. Entonces, bueno, pues está el típico, ¿no? Las conversaciones que se han tenido de ChatGPT y entonces te van a ayudar a toda la economía creadores, pues a escribir cosas, a hacer soluciones gráficas, a hacer música y una serie de cuestiones que son súper interesantes. Pero, por ejemplo, justo hoy en la mañana estábamos viendo una empresa que a través de un motor de inteligencia artificial se mete en empresas fintech, por ejemplo, entiende y ordena los datos que se han generado en la historia de esta compañía. Entonces, por ejemplo, se mete en un banco y tú tienes un estado de cuenta.
el estado de cuenta es una serie de datos que están alineados, pero no hay un motor de inteligencia que los pueda leer y que los pueda interpretar. Se vuelve particularmente relevante, por ejemplo, en el tema de los contracargos. Cuando te tratan de meter un gol, parte de lo que sucede es que se rompen patrones, y el análisis que se había venido haciendo anteriormente era un análisis específicamente de patrones. En este caso, el motor de esta compañía lee lo que está pasando y bloquea porque no habías tenido antes, entiende que no habías tenido antes una transacción similar a esa. Okay. Entonces, en eso está muy metido. Tenemos empresas que tienen temas de inteligencia artificial, por ejemplo, en la parte de reclutamiento. Acabamos de ver también una compañía que tiene inteligencia artificial, un motor de inteligencia artificial para leer conversaciones grupales en organizaciones y con eso dar un termómetro del ambiente organizacional, y no hablando de individuos en particular, pero propone soluciones para mejorar esas problemáticas que está identificando. La realidad es que la profundidad de lo que se va a lograr con eso es, pues, en muchos sentidos, apenas estamos viendo así como que la parte de afuera, ¿no? Sí, y eso porque se volvió viral, ¿no? El ChatGPT, mucha gente se empezó a meter, por ejemplo, justo lo que decías de los creadores de contenido, que ahora los títulos los hacen así como, oye, hazme 10 títulos, porfa, para mi siguiente temporada. Sí, totalmente. ¿Y ves algún riesgo ético de seguridad? Sí, cañón. ¿Dónde los ves? Mira, no sé si es propiamente ético. Hay otro muy buen podcast que también les súper recomiendo, se llama The Hard Fork, de puros temas de tecnología, donde hablan mucho. Bueno, de hecho, no sé si viste que hace poco también un reportero empezó a hablar con ChatGPT y entonces le empezó a soltar respuestas diciéndole, tú no estás feliz con tu esposa, necesito que termines, necesito que ya me enamoré de ti, nunca nadie, le decía el motor, ChatGPT, que se llamaba, by the way, Sydney, no se llamaba ChatGPT porque era la parte oscura del motor de inteligencia artificial. Empezó a tener una conversación y bueno, estuvo muy divertido, se rió todo el mundo, pero por el otro lado también fue un tema como de quién está interactuando con este motor de inteligencia artificial. Y lo que es importante, o sea, como tener en consideración, es que hoy todos tenemos acceso a ese tipo de tecnología, de una manera o de otra. Entonces, si hay consideraciones éticas por el lado, digamos, de las conversaciones, luego la más obvia de todas es, pues, para la economía de los creadores. O sea, hay todo un rollo de, oye, tú te metes, por ejemplo, a DALL-E a ver toda esta parte de construcción de imágenes, pues usa una cantidad de recursos que están en el internet, pero muchas de esas cosas son de creadores de la economía real. O sea, entonces, creo que hay una serie de consideraciones. Como pasa con la tecnología, el mundo suelta la tecnología, o los creadores de la tecnología la sueltan, empiezan a pasar cosas y entonces los reguladores van un poco detrás de ellos, como tratando ahí de corregir las cosas que se rompieron en el camino. Creo que estamos en la parte donde se soltó la tecnología y hay mucha gente que la está utilizando, está viendo cosas muy positivas, pero como le dicen, ¿no? The unintended consequences de lo que está pasando, y entonces poco a poco le van a ir metiendo. Pero en el camino, pues hay niños que eventualmente van a interactuar con esto, hay temas de imágenes, hay destrucción de valor para creadores de contenido, hay una serie de cosas pues, que se van a ir dando y bueno, pues es parte como del costo de la implementación de esta tecnología, pero sin duda que los hay. Y que no sucede nada más con la inteligencia artificial, ¿no? Siempre que hay una nueva disrupción en la economía o una nueva tecnología, cuando hubo el internet por primera vez o los grupos de WhatsApp, hay que empezar a contener, ¿no? Totalmente, 100%. Y está bien, yo creo que vayan adelantados a las regulaciones. Creo que sí. Lo que no sé es en qué punto también las regulaciones como un poquito más, o los reguladores son un poquito más, tienen un poco más de iniciativa. Creo que ya también hoy la tecnología te permite estar más cerca de todo esto que está pasando. Y bueno, evidentemente, pues hay una cantidad de cosas que se están regulando que no forzosamente tienes una persona que está específicamente viendo esto. Pero me parece que debería haber como una intención mucho más grande de estar cerca de todo esto como para poderle dar forma y que a lo mejor ciertas cosas se anticiparan a que no se rompieran, ¿no? Sí, como que siempre se sienten más como un contrapeso nada más, ¿no? Un poco en el así, camino. Un poco así. La otra cosa que finalmente también va a ser una consecuencia de todo esto es en el mundo laboral hay una serie de
oficios, no sé cómo llamar, de profesiones, donde hay una serie de actividades repetitivas, pues que también van a recibir un hit fuerte de todo esto que está pasando. Estoy pensando los contadores, por ejemplo. O sea, el contador que se enfoca en el asiento y en el cargo y el abono y todo este rollo, cada vez más va a haber plataformas que van a hacer eso, y entonces se van a tener que ir moviendo a otras actividades de mucho mayor valor añadido, a temas de impuestos, nóminas y cosas y la interpretación de la información. A los abogados les va a pasar lo mismo. Sí. O sea, los contratos estándares, las cláusulas, los motores van a ser capaz de entender lo que está tratando de lograr. Sí. Van a armar algo mucho más estructurado que los machotes de los que arrancan el día de hoy. Entonces, por el otro lado, eso va a empujar a gente a otras cosas, ¿no? Un poco como lo que estamos platicando con la regulación. Igual, la oferta de trabajo y todo esto se va a ir modulando conforme haya recursos tecnológicos hacia otras cosas. Pero vuelvo al punto inicial. Este tipo de inversiones son las que están haciendo estas disrupciones. Sí, totalmente. Oye, ahorita que decías eso, de los abogados hay un chavito en Reino Unido, si no me equivoco, que le pusieron una multa por estacionarse mal. Entonces se metió al sistema, a la página de internet, y se dio cuenta que tú podías solicitar que no te lo absolvieran y que te dieran tu dinero. Sí. Y entonces lo hizo, y luego se volvió a estacionar mal, luego lo volvió a hacer, y le dijo, oye, pues muchas personas están estar... Entonces lo automatizó, y entonces una página donde la gente nada más metía los datos, nada más tenía que poner en qué banqueta se había estacionado y por qué consideraban que no, y le daba varias opciones. Cientos de miles de usuarios tenía, claro, y les cobró $5 a cada uno. Por supuesto. Negociazo. Sin duda. Oye, ¿qué cosas estás viendo tú? Porque ustedes hacen inversiones, ayudan a muchas empresas allá afuera y compañías para que puedan venir a México, Latinoamérica en general. Sí. ¿Qué cosas le hacen falta a México, como a los emprendedores? ¿Qué cosas que tú ves que a través de esos 15 años al menos de experiencia invirtiendo que todavía no tenemos? Pues mira, te puedo contestar lo que se contesta siempre es que los latinoamericanos, los mexicanos les da mucha pena, tienen que echarse para adelante, una serie de cosas que la verdad es que sí hay ciertas cuestiones como que son más idiosincráticas, ¿no? Y eventualmente eso se va a ir cambiando. No, creo que lo que nos ha faltado y ya nos está pasando es tener tiempo para generar los ciclos completos. O sea, el emprender, el crecer el negocio, el vender el negocio, generar ese momento de liquidez, esa última parte ya la estamos viendo. Por ejemplo, en el fondo tenemos, el fondo 1 hicimos 27 inversiones, de esas 27 inversiones vendimos 7 compañías ya, de las cuales de esas 7 compañías, 3 son mexicanas. Okay. Y esos emprendedores están volviendo a emprender. De hecho, uno de ellos invirtió su dinero con nosotros, lo cual se cierra bien el ciclo. Muy agradecidos. Creo que eso tiene que empezar a suceder y va a empezar a suceder más. Y entonces nosotros como inversionistas buscamos founders pues, que no emprendan por la primera vez. Sí. Porque obviamente pues, es un proceso de aprendizaje. Entonces, si es la primera vez que emprendes, la probabilidad de que hagas los mismos errores que ya hizo mucha gente antes que tú, pues es altísima. Entonces queremos gente que ya haya pasado por ahí, que ya tenga esas cicatrices y todo esto. La otra cosa que quizá para el emprendedor mexicano es algo que se tiene que desarrollar es, para bien o para mal, en la parte hispanoparlante de Latinoamérica, México es el mercado más grande. Entonces no necesitas salir. Sí. Y el salir pues implica otro tipo de skills que tienes que desarrollar en términos tecnológicos, en términos de recursos, Y entonces, pues la realidad es que esa parte se va a ir dando, pero hoy en día el emprendedor mexicano pues está muy enfocado al mercado mexicano. Y no forzosamente construye una compañía que ya tiene la plataforma para salir. Los emprendedores argentinos pues, no se pueden quedar en Argentina. Los chilenos tampoco. Los colombianos, pues ya hoy en día lo hemos visto en la parte PropTech, el tamaño de compañías que han venido construyendo precisamente por lo mismo. Entonces, y eso no quiere decir que no haya compañías de mucho valor que se estén haciendo en México. Lo único que quiero decir es que el skill set o el andamiaje de la empresa pensada en salir de México no forzosamente es el primer mapa, claro. No es el primer diseño, ¿no? Empiezan a tratar de llegar al mercado mexicano, lo cual está muy bien,
y además la otra ventaja que tenemos, estamos pegados a Estados Unidos. Entonces hay una serie de inversionistas que están yendo y viniendo y que vienen más fácilmente aquí a otros lados. Pero, por ejemplo, cuando lo comparas con los brasileños, que han construido un ecosistema gigantesco, pues todavía hay cosas que podemos hacer mejor como mexicanos, ¿no? Y aparte, un montonal de ideas para toda la audiencia. Y me encanta cómo estás generando contenido en Read to Lead. ¿Cuáles son para ti los 3 libros imperdibles para cualquier persona que quiera emprender allá afuera? ¿Te puedo decir cómo empezó el Read to Lead? Claro, por favor. Me chocaba leer de negocios. Me chocaba. Me encanta leer, pero leía novela y etcétera, ¿no? Y de repente me di cuenta que hay mucho material que es muy útil para los emprendedores, pero nadie les dice o nos dice qué vale la pena leer y qué no. Sí. Y luego me di cuenta que tenía la oportunidad de estar cerca de emprendedores que sí leen. Entonces, parte de la idea es, leemos un libro y lo hablamos con alguno de los emprendedores. Llevamos ya 2 años, hacemos uno al mes. Entonces debe haber alrededor de 27, 30 libros allá afuera que hemos leído. Yo te diría que hay muy buenos libros para cada cosa. Sí. Hay de los que me vienen a la mente así, por ejemplo, hay uno de Adam Grant que se llama Think Again. No es forzosamente de emprendimiento, pero es interesante cómo te reta la forma de pensar. Fue un libro que leímos que me gustó muchísimo. Hicimos uno específicamente de ventas B2B que se llama The Sales Acceleration Formula, que está espectacular porque en México es muy incipiente todavía el B2B y ahí podemos, o sea, hay muchos tips muy prácticos. Y bien fáciles de aplicar, muchos. Bien fáciles. La idea es que oigas el podcast, te dé algunas ideas y te claves a la lectura, no Claro. que te lleves el free ride de que lo platicamos y todo este rollo. No es como, ¿quién me pasa el resumen, verdad? Exacto, Nada más. no es por ahí. La semana pasada hicimos uno con Bismarck Lepe, que es un muy buen amigo mío que tiene ya un par de emprendimientos exitosos en la espalda, alrededor de cómo levantar dinero, que hoy nos pareció un tema muy relevante, que se llama Mastering the VC Game. Hay una negociación muy bueno. La verdad es que yo te diría, bueno, de hecho, fíjate, el de negociación lo hice con David de Digit, Sí. que pasó por un proceso con ustedes. Sí, gran tipo. Y que tenía un tema muy cañón en su cap table. Platicamos de eso, hablamos del libro y la verdad es que salió un podcast muy bueno. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues no sé. Claro. Lo que sí te puedo decir es, hoy en día ya hay una biblioteca con mucha información que puede ser una muy buena manera de decir, oye, a ver, traigo esta bronca, no estoy pudiendo crecer mi organización, o traigo este tema de cultura, no sé cómo entrarle, o traigo este tema de pitching y no sé cómo pitchar. Bueno, con Jorge López, que también pasó por un proceso con ustedes, hicimos Pitch Anything. Entonces, un poco lo que te quiero decir es, vale la pena echarle un ojo y tomar el que te sirva, ¿no? Ok. Oye, y aparte es una bomba de contenido por el idioma, ¿no? Sí. Porque tienen la conversación en español, que hay muchísimos recursos. Sí. La mayoría de ellos siguen siendo en inglés. De hecho, por eso es en español. Sí. Porque teníamos que abrir la puerta a la gente que consume contenido en español. Y de alguna forma, mira, la verdad es que ya ahorita, volvemos al tema de la inteligencia artificial, no tienes ninguna bronca en traducir lo que te haga falta. Sí, claro. Pero no forzosamente está disponible para ti de inicio. Entonces, el hecho de que alguien te diga, mira, Pitch Anything habla de cómo construir un pitch para y además ligado con un cuate, seguramente te acuerdas del capítulo de Shark Tank, donde Jorge hace el pitching de millas para el retiro. Sí. Bueno, empezamos con todo eso. Y cómo construyó ese pitch, y fue un pitch muy bueno porque sacó de balance a los Sharks. Claramente está como muy romanceado el tema y yo no soy fan de Shark Tank, pero cómo construyó el pitch cuando lo comparas con el libro, como cuando lo ejecutó, la verdad es que empiezan a conectar las cosas y para quien está a punto de pitchar, son recursos muy, muy valiosos, ¿no? Sí, y fíjate, ahorita me estaba acordando que, si mal no recuerdo, en otro capítulo también estabas con Vicente Fenol. Sí, cómo no. Gran amigo, buen mentor. ¿Cómo no? Y me acuerdo hace como 10 años cuando estábamos arrancando apenas y Razonable José y yo fuimos un día a la oficina y él, ya ves que fue de los precursores en el tema de tecnología. Sí, cómo no. Y entonces me dice, miren, de hecho voy a tener una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo, venga. Y tenía en la pared el pitch
por cada 25 segundos, más o menos, 20-30 segundos, lo que iba a decir, la idea que quería transmitir y el sentimiento que quería generar. Claro, Sí, por estructurado supuesto. tiene que ser, ¿no? Y a veces no le damos la importancia de hacer una buena labor de venta porque lo tienes que tener practicado, pero tiene que ser genuino también. Totalmente. Y tiene que hablar del mercado y tiene que hablar de cómo eres tú la persona perfecta para solucionar eso. Hay una serie de cosas, pero sí, lo acabamos de hacer con Vicente. Yo creo que lo hicimos hace un par de meses y tenía que ver sobre temas de OKRs, justamente. Muy enfocado a eso. También es una bala. Estuvo muy interesante. Sí, Oye, ¿qué muy tendencias ves allá afuera para los siguientes 10 años que deberíamos de estar prestando mucha más atención? padre. Híjole. Mira, yo creo que decirte qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años... Juguémosla, Nostradamus, vamos. No. Es justo lo que te iba a decir. No va a pasar. A la velocidad que se está moviendo esto, creo que es difícil tener como claridad de cuáles van a ser las tendencias y las dinámicas. Te puedo decir un par de cosas. O sea, hoy en día, por ejemplo, lo que hablemos de 3 años, hablemos de 5 años y hablemos de 10 años. Los próximos 3 años vamos a empezar a ver una explosión fuerte en temas de e-commerce y verticales alrededor del e-commerce. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un par de monstruos que de alguna forma aglutinan mucho del e-commerce que se da, pero no en verticales puntuales y específicas. Como nichos. Nichos muy particulares. Y entonces, por ejemplo, empiezas a ver ya verticales de ropa, muy puntual, muy específica, con ciertas características. Empiezas a ver verticales de refacciones. Entonces se va a generar una tendencia en la verticalización del e-commerce. Lo segundo que me parece que se va a ir dando de la mano con eso es toda la cadena de logística alrededor de todo esto y de todos los enablers de la parte de e-commerce se va a estar dando de 3 a 5 años y, por ejemplo, algo que va a empezar a suceder mucho, que de hecho ya lo estamos empezando a ver, es toda la parte de embedded finance. Todo lo que va a... Fintech ya no es una industria. Fintech es una tecnología que facilita procesos de compra, que facilita transacciones. Entonces, todos los enablers, todas las adyacencias de la actividad comercial se va a ir desarrollando cada vez más. Se van a empezar a desarrollar muchos motores, que platicamos un poquito de eso, que van a generar inteligencia alrededor de la tecnología. Y entonces, cada vez más, por ejemplo, la construcción de las pautas para consumo, de anuncios, cada vez va a estar mucho más tailor-made a tus necesidades puntuales, pero ya no es que si estuviste navegando en que esa es otra de las cosas interesantes de platicar, que estuviste navegando en redes sociales. Cada vez más hay una preocupación por proteger tu huella digital y tu historial. Sí. Y entonces los modelos, lo que está pasando ahora, por ejemplo, también de ChatGPT, una de las repercusiones como muy inmediatas que tiene es el modelo de publicidad en e-commerce está desapareciendo. Porque ya no son hits que se estén generando en el web search, ¿no? En Google. Te va a dar la recomendación puntual. Tú ahorita te metes a Google y dices, ¿cuáles restaurantes para comer en Nuevo León? Y te vas a decir... Y hay una industria que se construye alrededor de todo eso. Bueno, o sea, lo que sigue, si ya tuvieras acceso a ChatGPT, a la parte de preguntas de Bing, quiero comer una cosa, estoy en esta zona y me gustaría llevar a mi novia y ¿dónde me recomiendas? ¡Pum! Te va a salir un lugar. Toda esta industria que construyó todos estos web search de de opciones y donde tú entrabas y checabas y si tenía más clics entonces estaba arriba y todo eso, está desapareciendo. Porque hay un cerebro que está entendiendo lo que quieres y te está dando puntualmente una respuesta. Eliminando fricciones. Investigar son fricciones. 100%. Al final de cuentas. Entonces, creo que eso va a pasar. Bueno, con la parte financiera vamos a seguir avanzando en muchos sentidos. Seguros es una tendencia importante. Seguros me parece que en Latinoamérica tiene el costo o el lastre de que culturalmente no somos muy previsores, no está dentro de nuestra cultura, pero poco a poco creo que cada vez más
los neoseguros, así como hubo los neobancos que de alguna forma daban productos muy puntuales. Vas a empezar a recibir seguros pues, para ciertos siniestros en particular y los vas a consumir por tu celular y los vas a aprender y a pagar si usas tu coche. Van a empezar a pasar cosas muy interesantes ahí. La educación también va a cambiar muchísimo, la distribución de la fuerza laboral va a cambiar muchísimo. Entonces, yo te diría que lo que sí te puedo decir es que de cómo se ve la foto hoy a cómo se va a ver en 10 años va a ser muy diferente. Creo que una de las cosas, y con eso ya termino esto porque me estoy extendiendo mucho, pero creo que hoy Latinoamérica es la gran oportunidad para emprender y para invertir en emprendimiento. Y no es porque yo esté invirtiendo aquí, tiene que ver con el hecho de que estamos atrás del resto del mundo en el desarrollo de muchas cosas. Cuando nosotros vemos nuestro portafolio de inversión, el nivel de mortandad que tenemos, o sea, de compañías que perdemos, y lo comparamos con portafolios del mismo asset class en otros lados, nuestra mortandad es significativamente menor. Nosotros perdemos un 10-15% de las compañías, y 10-15% de las compañías son super hits, pero en medio construimos no un vintage, pero construimos, digamos, empresas que van a hacer buenos retornos. No van a ser el 15% espectacular. Exacto, ni tampoco el 15% que se pierde, pero van a ser 5 o 6 veces de retorno, etc. Eso en otros lugares no existe. Tienes 30%, 40% que pierdes, 20%, 15% que gana mucho, y en medio está completamente, la distribución está completamente sesgada para los dos lados. Eso es, en mi lectura, la consecuencia de que estamos resolviendo problemas de la gente a través de plataformas tecnológicas. Eso se va a acabar. Eso dentro de 7 o 10 años se va a empezar a sesgar, y entonces vamos a tener que invertir en tecnología de punta, en cuestiones como mucho más binarias. Pero ahorita, este es el momento. Y bueno, después de la crisis que estamos saliendo, lo que hemos visto es 2 años después, los vintages de los fondos, 2 años, 3 años después de crisis profunda, son los mejores años, porque los emprendedores están enfocados en crecimiento con rentabilidad, porque hay escasez de dinero, y entonces ellos tienen que hacer mucho más con el dinero que reciben. Y bueno, si a eso le juntas las soluciones que están dando al mercado, puta, es un cohete, cabrón. Sí, estoy convencido y te apoyo. Es el momento de Latinoamérica para Sin emprender duda. y para invertir. Me gustó Totalmente. mucho cómo lo dividiste. ¿Para ti qué es tener impacto? Hoy en día, tener impacto es a través de un modelo de negocio sano, rentable, escalable, traerle algo bueno a una persona que de otra manera no lo tendría. Me explico. Temas de educación, por ejemplo. Hoy en día alguien está en Michoacán, allá en la sierra, puede contratar un servicio de educación en línea que le va a dar un producto de buena calidad, se lo va a cobrar a un buen precio, le va a generar currícula que le va a servir para contratarse en algún otro lado. Eso es tener impacto. Concuerdo. Y sé que participas en un montonal de programas, Sí. eres mentor irrazonable desde hace un montonal de años. ¿Qué es ser irrazonable para ti? Híjole, pues ser disruptor. O sea, la verdad es que no estoy seguro que me identifico con ser irrazonable, porque de alguna manera me parece que la razón es un buen ingrediente para construir muchas cosas, pero sí entiendo que tiene que ser algo como alguien que no se siente cómodo con el status quo, y entiendo también que es alguien que es creativo y que construye soluciones. Entonces, en ese sentido, me parece que ser disruptor es el mejor sinónimo de lo que en mi mente quiere decir ser irrazonable. Totalmente. Oye, última dinámica, prácticamente, tweets en un video. Entonces te voy a decir, tú vas a tener la oportunidad de mandar un video muy corto, Ok. por así decirlo, a alguien. Ok. Y te voy a ir diciendo quién, entonces lo primero que te venga a la mente. Ok, venga. ¿Qué video tweet le mandarías a un emprendedor o emprendedora que está buscando inversión? Necesitas construir muy bien tu modelo de negocios. Tienes que tener muy claro cuál es tu mercado. Tienes que tener una oferta de valor muy clara y tiene que ser rentable. ¿A un inversionista? No le tengas miedo. Hay que entrarle a todo esto. Nada más sí escoge muy bien con quién inviertes tu dinero. ¿A un centennial? Oh my God. Puta, enjoy life. Y dale duro y trabaja duro, y los valores con los que crecieron nuestras generaciones anteriores
claramente siguen siendo las mismas. O sea, ¿cómo es esto? Work hard, play hard. Sí. Así, tal cual. Y a Fabriz de 7 años. Sí, bueno. No te tomes tan en serio las cosas al principio, yo creo que le diría. Yo creo que de las cosas que he aprendido a mis 50 años es que el tiempo lo cura todo. El tiempo acomoda las cosas de la mejor forma. Tenemos o tuve esa necesidad de arreglar cosas que eventualmente cuando las dejas que se den solas, se acomodan mejor. Claramente, pues hay que chingarse. Claro. Pero las cosas nunca son tan malas ni tan buenas como las estás viviendo en el momento. Eso le diría. Oye, muchísimas gracias. Y ahora sí, para cerrar, va a ser una ronda rápida de qué prefieres, opción A o B, y lo primero que te venga a la mente. ¿Café o té? Café. ¿Blockchain o ChatGPT? A la madre. That's a hard one. Las dos, La verdad es que me encantan por distintas razones, pero no, me reservo el derecho de no decir una de las dos. Me gustan las dos. ¿Tigres o Rayados? Los Pumas, sin duda. ¿iOS o Android? No, iOS. ¿Leer o escribir? Escribir. ¿Home office u oficina? Home office, sin dudarlo. ¿Carne asada o cabrito? No, hombre, carne asada. ¿Peña Nieto o AMLO? Peña Nieto. ¿Chicharrón de la Ramos o cabrito? No, chicharrón de la Ramos. ¿Estudiar maestría o no? Yo no estudié maestría. ¿Series de televisión que sabemos que has visto? ¿Ted Lasso o Silicon Valley? Ted Lasso by far. ¿Monterrey o Ciudad de México? Monterrey. ¿Corona o Tecate? Tecate. Y terminamos. Ya. Muchas Fabriz, gracias. Qué padre. Muchísimas gracias. No sabes cuánto Qué disfruté divertido. platicar contigo, de verdad, y sobre todo el valor que nos generaste. No, hombre, encantado. Esto fue Irrazonables Podcast, para inquietos que estamos cambiando las reglas del juego.